En esta ocasión vamos a comenzar con lo que hemos denominado las fiestas de Yahweh. Dentro de las fiestas de Yahweh vamos a hablar de la primera de ellas, que es lo que se ha traducido como Pascua, que es Pesaj en hebreo. Nosotros estamos acostumbrados a oír de que estas fiestas son las fiestas de los judíos. Sin embargo, la Escritura las refiere como las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahweh, las fiestas del Señor, las fiestas de Hashem. Entonces, comencemos a estudiar la primera de ellas, su institución y su significado espiritual fundamentalmente. Necesitamos entonces ir a las Escrituras y vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, firmado yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Me detengo un segundo acá para hablar del estatuto perpetuo. Cuando la Escritura habla del estatuto perpetuo, es que Dios está estableciendo algo que se debe hacer mientras que haya vida sobre la faz de la tierra. Esto incluye toda nuestra era hasta la venida de Cristo y también estamos incluyendo el milenio, o sea, el reinado milenial de Cristo en la tierra. Cuando hablamos de estatuto perpetuo es algo que se va a hacer desde ahora o desde el momento que se instituyó por Dios hasta el final del milenio. O sea, incluye el milenio. Dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Acuérdense que siempre que vemos la frase santa convocación, se está refiriendo a una reunión congregacional. Esto es muy importante para los pastores, los miembros de las iglesias que están viendo el liderazgo. Siempre que en la Escritura vemos que algo se instituye y que incluye santa convocación, siempre es reunión congregacional. Entonces, dice la Escritura,
que será, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día haréis santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra haréis en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Ahí ya estamos hablando de una segunda fiesta que también vamos a estudiar brevemente en otro video, que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, y tienen la perpetuidad. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Interesante, porque la Pascua habla de sacrificio. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muy bien, después de esta lectura, donde ampliamente y detalladamente nos explica cómo realizar esta celebración, este rito, esta Pascua, esta fiesta, vamos a analizarla con detenimiento para ver cuál es el significado espiritual y qué es lo que nosotros tendríamos que entender hoy por esta fiesta. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento a Jesús allí en el libro de Mateo, cuando dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Son los escribas, son los fariseos, hablando a Jesús y diciéndole, demandándole una señal, diciéndole: queremos ver una señal de ti para creer que tú eres el Mesías enviado por Dios. De eso se trata. Esto es lo que le estaban pidiendo los escribas y los fariseos. Queremos una señal que no nos deje dudas de que tú eres el Mesías enviado por Dios. Queremos una señal que nos certifique, que nos ratifique, que nos confirme, que nos pruebe que tú eres el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo enviado de Dios para reinar. Interesante entonces la pregunta, pero más interesante todavía la respuesta de nuestro Señor. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Miren, la generación adúltera, la generación pecadora de esa época, la generación que estaba representada por los religiosos de la época, por los escribas y por los fariseos, querían de Jesús una señal indubitable de que Él era el Cristo
el Hijo del Dios viviente, el enviado, el Mesías. Y Jesús le contesta, yo les voy a dar de eso una sola señal. Voy a hacer muchos milagros en mi ministerio terrenal. Sanar enfermos, curar paralíticos, hacer caminar a los paralíticos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos. Pero la señal que yo les voy a dar de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el ungido, el enviado por Dios para reinar, les voy a dar una sola señal. El resto, no, una sola. Y es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Jesús mismo no se tarda en darle la explicación de a qué se estaba refiriendo como la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la explicación que da Jesús? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús sabía contar. Eso no lo podemos dudar. Jesús sabía contar. Jesús no estaba diciendo 3 días y 3 noches refiriéndose a 2 noches, 3 días, 2 días, 3 noches. Él se estaba refiriendo específicamente a 72 horas. 3 días y 3 noches. Entonces, sabemos que Jesús sabía contar. 72 horas, son 3 días y son 3 noches, y evidentemente necesitamos saber cómo Dios cuenta los días y cuenta Dios las noches. Si no, no vamos a entender de qué estaba hablando Jesús. Estamos acostumbrados al calendario gregoriano, estamos acostumbrados a que la hora en nuestro calendario empieza a las 12 de la noche, termina el día, y a las 0001 empieza el día siguiente. Entonces nuestro día va de 0 a 24. 0 a 24. 0 a 12 p.m. 12 ahora a 24. Ese es nuestro calendario. Aunque no estemos acostumbrados, aunque cuando hablamos nosotros de los días, pensamos que el día comienza con el aclarar. Pero realmente en nuestro calendario el día empieza a las 0 de la noche y termina a la hora 12 p.m. o 24. El día de Dios no se cuenta de esa manera. Es muy importante que nosotros ya empecemos a tratar de entender cómo Dios cuenta los días, cómo Dios cuenta las semanas, cómo Dios cuenta los meses, cómo Dios cuenta los años, porque de esa manera vamos a entender exactamente dónde se ubican las fiestas que Él estableció y vamos a entender no solamente el calendario que cumplió Jesús, sino vamos a entender el calendario profético, vamos a entender la escatología. Entonces, nosotros necesitamos saber perfectamente que Dios tiene una manera diferente de contar los días que nuestra manera de contar los días. Los escribas en esta historia y fariseos, voy a explicarles luego cómo hace Dios para contar, pero vamos a ver un poquito esto para que no se nos vaya de la cabeza el tema de la pregunta que hicieron los escribas y los fariseos a Jesús, pidiéndole pruebas contundentes de que Jesús era quien decía que era, el Mesías, y por esta razón le pedían un milagro especial, algo extraordinario que no les dejara duda. Pero Jesús dice, el milagro que yo les voy a hacer es el más grande que se puede hacer, el más grande que se ha hecho en la raza humana. Les voy a mostrar el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande? Vencer a la muerte y vencer al autor de la muerte. Y este es el milagro más grande. No es sanar a los enfermos, no es dar vista a los ciegos. El milagro más grande que se puede hacer y que ha visto la raza humana es el que hizo nuestro Señor, y es vencer a la muerte y vencer al autor mismo de la muerte. Jesús les dio solamente la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás la vemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No hay duda de la referencia a la cantidad de tiempo. La referencia a la cantidad de tiempo es un factor fundamental en el análisis de esta la fiesta de Pesaj, la Pascua, esto que estamos analizando en esta oportunidad.
3 días y 3 noches, 72 horas. No podemos creer que Jesús no sabía cuánto duraba un día y una noche. Cuando habla Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Sabía perfectamente contar las horas. Por si alguno tenía alguna duda y anda pensando que los días son otra cosa, necesitamos volver a las instrucciones de Dios. Y para volver a las instrucciones de Dios no podemos volver a las instrucciones de Dios sin ver las cosas como Él las ve, sin entenderlas como Él las entiende y sin entenderlas como Él las ha establecido en su palabra. Contar los días como Él lo contaba, y Jesús sabía perfectamente contar los días como los contaba el Padre. Entonces, vamos a ver el cumplimiento del calendario pascual. Dice en la Escritura, vamos a ver otra referencia en Levítico 23. Levítico 23 es muy importante que lo tengamos presente en el estudio de todas estas fiestas que hemos comenzado a hacer. En Levítico 23 dice que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Santas convocaciones. ¿Qué dijimos al principio de la lección que son santas convocaciones? Cuando habla de santas convocaciones se refiere a reunión congregacional. No importa que ese día no toque la reunión congregacional. Ese día de santa convocación hay que llamar. Por eso necesitamos saber exactamente cuándo cae en el calendario de Dios cada una de esas fiestas, porque cada una de esas fiestas tiene un significado espiritual perpetuo. Perpetuo quiere decir mientras dure la raza humana sobre la tierra, aún incluyendo el reinado milenial de Jesús. Y cuando dice santa convocación, no importa cuándo caiga, ese día hay que hacer una reunión congregacional, hay que convocar a toda la congregación. Entonces dice que las que proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Primera, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ahí tenemos que el séptimo día, el día de reposo, tenemos una santa convocación, el Shabbat. Ningún trabajo haréis, día de reposo es a Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Y acá comienza a describir y a especificar, a detallar, a enumerar aquellas que hoy hemos comenzado a estudiar con esta primera de Pesaj. Entonces, ¿cuáles serán? Las santas convocaciones, o convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, 2 puntos, versículo 5, en el mes primero, ¿se acuerdan que leíamos en Éxodo? Este será el primero de los meses del año. Bueno, acá estamos hablando de ese. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Acuérdense esto que acabo de decir, entre las 2 tardes. Estamos hablando de que acá Levítico dice que Pascua es el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. Esto de las 2 tardes es fundamental en el cumplimiento mesiánico, es fundamental en el cumplimiento que le dio Jesús de Nazaret a esta fiesta. Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, o sea, el día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, Hamatzah. Entonces, 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días. El primer día tendréis santa convocación. Ahí tenemos otra santa convocación. Entonces, tenemos santa convocación para el día 15 también. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, otra vez será santa convocación. Ahí tienes otra reunión congregacional. El séptimo día. Del 15 a 7 al 22 debería ser. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo les doy y seguéis su mies,
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla con los primeros frutos de vuestra siega. Es la siega de cebada. Acuérdense, siega de cebada. Entonces, cuando se siega la cebada, hay que traer una gavilla eh, al sacerdote, una gavilla que se mecerá. Es la fiesta de las primicias. Acuérdense, fiesta de las primicias. El sacerdote, dice el 11, la mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Muy importante porque acá habla de día de reposo y la confusión es cuál día de reposo. Hay varios días de reposo. Tenemos el día de Pesaj, entre las 2 tardes, es la Pascua. Al día siguiente, el día 15, comienza la fiesta de los panes sin levadura y dice que es día de reposo, ningún trabajo haréis, pero no necesariamente ese día de reposo coincide con el día de reposo primero que leímos, creo que en el versículo, las fiestas solemnes de Jehová son estas, en el versículo 3, 6 días trabajará, más el séptimo será Shabbat, día de reposo. No se está refiriendo a ese día de reposo. Está hablando de otro día de reposo instituido por Dios como el día en que es la fiesta de los panes sin levadura. Supónganse que puede ser que Pesaj o Pascua caiga entre las 2 tardes de un miércoles, ¿cierto? Entre las 2 tardes de un miércoles. Entonces, ese es el día 14. El día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura, es el día de fiesta de panes sin levadura, es día de reposo, es Shabbat alto, es Santa Convocación, es Shabbatón. Entonces, ahí el día jueves tendríamos un día de reposo especial. Ahora viene día viernes, ¿cierto? Y el día de viernes es laborable. Y viene el día sábado, que es el Shabbat, el séptimo día, entonces también es día de reposo. Por lo tanto, a este día de reposo se está refiriendo el versículo 11. El día siguiente al día de reposo que constituye el Shabbat, o sea, el domingo, el primer día de la semana, ese día va a ser el día de primicias, el de la ofrenda mecida. A ver si lo entendemos mejor leyendo otra vez el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Lo que pasa es que en esa semana tenemos 2 días de reposo. Tenemos, si cae como yo les expliqué, vamos a tener el día 15, si cae jueves es día de reposo. Vamos a tener un día de reposo el jueves, que es un día de reposo especial, es como un feriado, vamos a llamarle, es un día feriado, un día de reposo como un feriado que cae en el medio de la semana, el día jueves. Pero resulta que después tenemos el viernes, el sexto día de la semana, y después tenemos el séptimo día de la semana, el Shabbat, otra vez día de reposo. O sea, en una semana podemos tener 2 días de reposo, el feriado y el Shabbat. Entonces, la ofrenda mecida no es después de este día de reposo especial, feriado, sino del normal del Shabbat al día siguiente, o sea, el primer día de la semana. Entonces, ahí está la fiesta de las primicias, la fiesta de la ofrenda mecida. Entonces, vamos a analizar. Si tenemos el calendario, después no vamos a tener problemas con el resto del calendario. Lo primero que vamos a determinar es cómo Dios cuenta los días. Dios cuenta los días de caída del sol a caída del sol. Si nosotros miramos en en Génesis, en la creación, vamos a ver en la creación que termina cada día diciendo, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana. Eso mírenlo en Génesis, lo tienen clarísimo. Entonces, ¿cómo cuenta Dios los días? Desde la tarde hasta la siguiente tarde. O sea que un día para Dios comienza al anochecer hasta el anochecer del día siguiente. La tradición dice desde que se ve en el cielo la tercera estrella hasta que se vuelve a ver en el cielo la tercera estrella, o sea, del anochecer hasta anochecer. Es la forma de Dios de contar los días.
Eso es bastante complejo en esta semana, en la semana de Pesaj. Es bastante complejo porque entonces vamos a tener que ubicar en el tiempo cuando es entre las 2 tardes del día 14, qué hora es entre las 2 tardes del día 14, donde se sacrifica el Cordero Pascual, donde es la Pascua de Jehová, y es entre las 2 tardes. Y después, al rato, comienza el día. ¿Qué día comienza? El día 15. Al rato comienza el día 15. ¿Cuándo? Al anochecer de ese mismo día. Estamos entre las 2 tardes del día 14, es la Pascua, entre las 2 tardes del día 14. Pero un rato más tarde, al anochecer, ya comenzó el día 15. Entonces ese es panes sin levadura. Ese día 15 comienza ahí al atardecer y dura todo el día siguiente, el día 15. Al anochecer del día 15, vamos a suponer que jueves, comienza el sexto día de la semana. Al anochecer del jueves y dura todo el viernes. Al anochecer del viernes comienza Shabbat, comienza el día de reposo, el séptimo día de la semana, hasta el anochecer del día sábado. El anochecer del día sábado comienza el primer día de la semana, y comienza entonces el día de la fiesta de las primicias o la gavilla mecida por el sacerdote delante de Dios. Esta semana, entender claro, muy claro, cómo se desarrolla cronológicamente es fundamental para entender el sacrificio de Cristo y la semana del sacrificio de Cristo, de la crucifixión, de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mes primero del mes de Aviv. Aviv quiere decir primavera. Entonces, en hebreo el mes se llama Nisan o Nisan o Aviv, que quiere decir primavera. Entonces, en el mes primero, el mes de Aviv, en el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua a Jehová. Y el día 15 es un Shabbat solemne, un día de reposo solemne, así como el día 21, 7 días después, es un Shabbat solemne, es un feriado. Vamos a tomarlo para entenderlo mejor en nuestro lenguaje actual, es un feriado. El día 15 es feriado y el día 21 vuelve a ser feriado, 7 días después. Además, el día siguiente del día de reposo, que es el día de reposo normal, semanal, es el Shabbat normal, será la fiesta de las gavillas o primicias o fiestas de los primeros frutos de la siega. Vamos a tener que situarnos en el año 30 de la era común, el año 30 de la era cristiana. Es un año que diversas evidencias determinan como el día de la crucifixión de Cristo. El día sería el día 14, entonces, del año 30, o el día 10 del año 30, porque acuérdense que el día 10 se apartaba el cordero, el día 14 lo inmolaba todo el pueblo entre las 2 tardes, el día 15 panes sin levadura, después viene un Shabbat, y después al día siguiente del Shabbat viene la fiesta de las primicias. Entonces tenemos que retrotraernos y ubicarnos en el año 30. El año 30. Hay muchas evidencias que indican que en el año 30 fue el año de la crucifixión de Cristo. No vamos a analizar ahora todas esas evidencias, ustedes lo pueden mirar en su computadora, buscarlo y van a ver que sí hay muchas evidencias. El Talmud mismo judío da evidencia de eso, de que fue en el año 30 que sucedieron hechos muy especiales en cuanto a la celebración del Shabbat y en cuanto a luego la fiesta de Yom Kippur y en cuanto al cordón rojo que se ataba en el macho cabrío que se mandaba al desierto cargando los pecados que se mandaba a Azazel. No es un tema para este estudio, sí lo vamos a ir desarrollando y a ustedes les va a quedar claro todo esto más adelante. Solamente hoy me quiero limitar a analizar la fiesta de Pesach, la fiesta de Pascua. Si nosotros miramos
el calendario de la NASA, vamos a poder determinar cuál fue la luna llena en el año 30. Y esto fue en el día 15 del mes de Nisan o 15 del mes de Aviv. Y esto fue jueves. Por eso yo le hablaba que supongamos que el día de Pascua caiga miércoles. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que ese año, en el año 30, Pascua cayó un día miércoles. Y día 15 fue jueves. Ahora, si contamos de atrás para adelante, nos daría que Jesús estaría viajando a Betania un Shabbat. Eso es imposible. Cuando dice en Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Entonces quiere decir que Jesús viene la semana anterior a Betania. Debemos ubicar a Jesús llegando a Betania un día viernes para guardar el Shabbat. Jesús guardaba el Shabbat, ahí no hay ninguna duda. Yo sé que hoy día decimos que algunos dicen que la Torá está abolida, no hay que guardar el Shabbat, no hay que guardar nada, que podemos vivir en la gracia, en pleno libertinaje, y que las instrucciones de Dios se murieron con Cristo en la cruz. La verdad que si se murieron con Cristo en la cruz, resucitaron con Cristo al tercer día, porque el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, es la Torá hecha carne, es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne, y recuerden que en esa época Nuevo Testamento no había, así que con toda seguridad que Jesús es el Antiguo Testamento hecho carne, y si murió en la cruz y fue crucificado, Él, como Antiguo Testamento, fue resucitado también al tercer día. Así que Jesús guardó las instrucciones de su Padre. Que nosotros no la querramos guardar es un problema aparte, pero Jesús sí las guardó. Jesús guardó las instrucciones de su Padre. Entonces, dice acá que el viernes anterior, durante el día, antes que comenzara el Shabbat, Jesús había venido a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, el viernes, el 9 de Aviv, Jesús baja a Betania. El primer día de la semana, el 10 de Aviv, se produce su entrada triunfal a Jerusalén. Lo tenemos en Marcos capítulo 11. Y Jesús luego regresa a Betania. Entonces la entrada triunfal a Jerusalén, ubicamos allí. El 11 de Aviv salieron de Betania, el domingo a la mañana, y Jesús maldice la higuera. Eso fue el domingo a la mañana. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. Ese día Jesús volcó la mesa de los cambistas del templo y a la noche volvió a regresar a Betania. El 12 de Aviv salieron de Betania, que fue el lunes por la mañana. Eso está en Marcos 11, de 19 y 20. Y los discípulos vieron la higuera seca y entraron en Jerusalén. Marcos 14:1 confirma que faltaban 2 días para la Pascua, es decir, hasta el miércoles al anochecer, por lo que continuaron en el día, estamos hablando del día lunes todavía. Entonces, ahí ese día lunes es cuando Jesús es ungido con perfume de nardo puro de mucho precio. El martes 13 de Aviv, miren cómo la Biblia nos está marcando exactamente esa semana, desde el viernes anterior que Jesús viaja a Betania para pasar el Shabbat con sus amigos, qué pasa el domingo, qué pasa el lunes, y ya estamos en el martes 13 de Aviv. Dice Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etc. Entonces, ¿cuándo es eso? Eso es martes 13 de Aviv, día anterior a la Pascua. O sea, Jesús en el día de Pascua fue sacrificado entre las 2 tardes, y esa noche que se comía el cordero pascual, que se hacía la cena de Pascua, Jesús fue sepultado. O sea que él con sus discípulos participó de la cena el día anterior, no el día de Pascua, sino el día anterior.
La última cena fue el día anterior con sus discípulos. Se trata entonces de un día antes de la Pascua, cuando estaba cenando y Jesús lava los pies de los discípulos e instituye la cena del Señor. En Juan 13:27 leemos, y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Se dan cuenta? No era entonces un Shabbat al día siguiente, era un día de reposo. En día de reposo no habría ningún negocio donde comprar nada en Jerusalén. El día de reposo fue el día de primicias. De primicias no había nada para, perdón, el día de panes sin levadura, el día 15. Entonces, si los discípulos pensaban que Judas salía para ir a comprar algo al día siguiente, el día siguiente no era feriado. Entonces, no estamos hablando entonces de la cena propiamente dicha de Pascua, porque al día siguiente sí era feriado. Era el primer día de los panes sin levadura, era feriado, era Shabbat alto, Shabbatón. ¿Entienden? Entonces, la cena del Señor tiene que haber sido el día martes 13 de Aviv, y entonces los discípulos pensaron que Judas se iba porque tenía que comprar las cosas, inclusive lo aclara muy, muy bien acá. Compra lo que necesitemos para la fiesta. O sea que la fiesta se iba a producir al día siguiente a la noche, que era el día 14 de Aviv, el día en que el cordero debía ser inmolado entre las 2 tardes, y se comía el cordero pascual el 14 a la noche. O sea que Jesús celebra la cena con sus discípulos el día antes, porque él iba a ser el cordero pascual al día siguiente. Entonces, queda claro esto en relación con el feriado y todo eso. Vemos que era martes a la noche y que al otro día, hasta el anochecer, que empezaba el Pesaj, los negocios estarían abiertos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y tienen clarito la cena que él instituye. O sea que la cena nada tiene que ver con la Pascua, porque la cena fue instituida el día martes y la Pascua se celebró al día siguiente, es decir, el miércoles por la noche. Por lo tanto, aquellos que dicen que no debemos celebrar la cena del Señor semanalmente, están equivocados, porque ellos dicen que no la debemos celebrar semanalmente, porque lo que hizo Jesús fue celebrar la Pascua misma, y la Pascua, el Pesaj, celebra una sola vez por año, una sola vez al año. Entonces que deberíamos celebrar la Pascua, o sea, la cena del Señor es la Pascua, y la deberíamos celebrar una vez por año. No es así. El Señor Jesús no llegó a celebrar la Pascua con sus discípulos, porque Él era el Cordero Pascual, que iba a ser sacrificado al día siguiente, justamente entre las 2 tardes, y iba a ser el Cordero que iban a comer a la noche los israelitas. Así que está celebrado un día antes, o sea que la institución de la cena del Señor Jesús la hizo un día antes. Queda perfectamente validado que cada vez que nos reunamos en congregación deberíamos celebrar la cena del Señor. No hablo de una reunión evangelística, no hablo de una reunión de estudio, no hablo de un instituto bíblico, no hablo de una facultad bíblica, hablo de cuando nos juntamos semanalmente en congregación para la mutua edificación, para la exhortación mutua, para edificarnos mutuamente. Cada semana se debería celebrar, cuando se junta la congregación, la cena del Señor. Cuando nos juntamos en congregación, repito, no evangelístico, no ninguno de los otros. Cuando la congregación de los discípulos se juntan semanalmente deberían celebrar la cena del Señor. No una vez por año, porque no es la celebración de la Pascua. Es la institución de la cena del Señor que simboliza recordar el sacrificio de Cristo hecho por cada uno de nosotros. Recordar, hacer memoria de Él, hacer memoria de su sacrificio, hacer memoria de
su resurrección y proclamar su venida. Fundamentalmente, dar la centralidad a través de la mesa del Señor, a través de los símbolos, el pan y la copa, dar la centralidad a nuestra reunión de los discípulos, dar la centralidad a nuestra reunión semanal congregacional, dar la centralidad a Cristo. Eso es lo que instituyó él ese día. Lo que instituyó fue hacer memoria de él en la reunión congregacional.